Gobernu batzordean onartutako zenbait gairen berri emateran atorkizue. Gai baten berri uste notan ez daukazutela, azken unean eguneko gai zerrendatik kanpo sartu degudako, baina, behintzat hitzez horren berri emango dizuet. Lehenengo gaia izango ditzateke suhiltzaileen ibilgailuen lagapena, hain zuzen ere bi ibilgailutaz ari gera, ja beraien bizitza agortu dutenak Donostiako suhiltzaileen parkean, eta Bomberos de Donostia ONGD erakundeari dagatu zaizkio, hain zuzen ere Ginea Bisaura eraman ditzaten. Esan beharra dago, ibilgailu horiek 1997 eta 2007 urteetan erosi zireda, furgoi misto kutxa ireki guardiako buruaren ibilgailu gisa denengoa eta ibilgailu misto pertsonen garraio gisa bigarrena. Eta beraien aintzintasunagatik hemen amortizatuta daude eta bertara eramango dira. Decía que la primera cuestión es una cesión de 2 vehículos de bomberos a la sociedad o a la asociación Bomberos de Donostia ONGD para su traslado a Guinea-Bissau. Son 2 vehículos que ya están amortizados en el Parque de Bomberos de San Sebastián, adquiridos en el año 1997 uno y 2007 el otro, respectivamente. Son un furgón mixto con caja abierta y un vehículo mixto de transporte de personas, que, como digo, pues se han donado para que se trasladen a ofrecer servicio a Guinea-Bissau. Bigarrena ere, elkartasunarekin zerikusia daukan beste erabaki bat da, eta da UNICEFi ematen zaion diru laguntza, 16.990 euroko diru laguntza larrialdia Gazan programa babesteko. Decía que la siguiente cuestión también tiene que ver con solidaridad internacional y es una subvención a UNICEF por un importe de 16.990 euros para apoyar la realización del proyecto de emergencia en Gaza. Eta hirugarren gaia, notan ez daukazutena, baino gaurko gobernu batzordean eguneko gai zerrendatik kanpo onartu deguna, izan da hain zuzen ere Bretxako inguruaren urbanizazio proiektuarena. Eta gai hau garrantzitsua da, azkar mugitu nahi degudako, eta proiektuaren onarpenarekin datorren asteartean ja aurre ikusten dugu lizitaziora ateratzeko moduan. Izango gera da, guztira proiektu honek 657.208 euroko aurrekontua dauka eta 12 astetan exekutatzea espero dugu behin lizitazioa atera eta adjudikatu ondoren. Proiektu hau zen konzesionarioak berak egin beharreko parte bat, eta egin ez duena, eta gure gain hartzen duguna, eta zuzenean udaletxeak egingo duena. Eta zertan datza, 3 eremu aurre ikusten ditu, bereziki bat Inigo Kadea. Inigo Kadean aurre ikusten dena da, udertu dezazuten gutxi gora bera horixe inguruan egintzen aktuazio berdina, hau da, errepidea espadoiaren altuerara igotzea, eta gehien bat oinezkoentzat eremu bezala ustea. Bigarrengoa izango ditzateke Bretxako plazaren hegoaldearen urbanizazioa ere bai, eta hirugarrena izango ditzateke Aldamarkadearena. Momentu honetan, guretzat importanteena izan daitekeena. Ikusiko zenuten, amudategia martxan jarri zenetik, Aldamarkadean badaude da halako malda batzuk, eta proiektu honek guzti horiek desagertaraziko dituzke, eta espadoia zabalagoa, gaina, gaur egun dagoena, baino zabalagoa izango da, eta dana berdinduta geldituko da. Decía que la tercera cuestión es una cuestión que ha entrado fuera del orden del día, pero que tiene cierta relevancia, y es la aprobación del proyecto de urbanización del entorno del mercado de la Brecha. Por poner en contexto la aprobación de este proyecto, originalmente, y de acuerdo con el acuerdo que teníamos con la concesión de la Brecha, era una parte que el concesionario tenía que haber ejecutado. Sabéis que estamos inmersos en un proceso de resolución y lo que hemos decidido es asumir directamente por parte del Ayuntamiento esta parte del proyecto que el concesionario tiene entre sus incumplimientos, porque lo tenía que haber cumplido hace tiempo. El proyecto tiene un presupuesto
de 657.408 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas, y nuestra previsión es que salga de licitación el martes que viene. Con lo cual, una vez adjudicado, en un plazo de 12 semanas tendrá que estar ejecutado. ¿Qué contempla el proyecto? Básicamente 3 ámbitos de actuación. Uno, la calle Íñigo, en la que se dará una solución similar a la que conocéis en la calle San Juan, en el entorno de Orixe, que es elevar la cota de la calzada hasta el mismo nivel de la acera para igualar todo y darle una prioridad peatonal a esta calle. El entorno sur de lo que es la propia plaza de la Brecha, es decir, la trasera del edificio principal del mercado de la Brecha, y la más importante, bajo mi punto de vista, que es la calle Aldamar. En este momento, bueno, pues veis cómo está. Desde que se puso en servicio el ambulatorio se hizo una solución provisional para, mediante rampas, hacer accesible todo lo que es la calle Aldamar, pero el objetivo de este proyecto es igualar absolutamente todo y además ensanchar la propia acera de la calle Aldamar hasta una anchura de 4,7 metros, de tal manera que la entrada del ambulatorio quede, bueno, en unas condiciones mejores que las que en este momento presenta. Bueno, ni qué decir tiene que estos proyectos también contemplan todo lo que tiene que ver con servicios que hay soterrados en ese ámbito y también la iluminación de todo el ámbito, que está contemplado dentro de la ejecución de este proyecto. Eta, bueno, hiru gai hauek ziren nik zuei jakitera emateko nituenak, eta hemendik aurrera, ohikoa den bezala, bai gai hauen inguruan edo beste gairen baten inguruan galderari badin bazenute, zuen txanda. Sí, respecto a la brecha quería saber cómo marcha el procedimiento, ¿no?, de caducidad de la concesión. Había una previsión de que en mayo o junio pudiera finalizar el proceso. Quería saber un poco cómo estaba. Vamos a ver, el procedimiento es complejo y la semana pasada creo que también lo manifesté. La tramitación por parte del ayuntamiento ha llegado ya al punto en el que podía llegar al ayuntamiento y se ha remitido a la Comisión Jurídico Asesora del Gobierno vasco, que es quien tiene que emitir dictamen para que continuemos con el procedimiento. Luego, en este momento está ya allí, desde hace unos 15 días, a la espera de que se nos dé una respuesta desde la Comisión Jurídica Asesora, que es la que tiene que dar el visto bueno a este procedimiento que hemos iniciado para seguir dando los siguientes pasos. Confío en que no tarden mucho en emitir dicho informe para que podamos culminar el procedimiento de resolución. Respecto a este mismo proyecto, el proyecto de urbanización que se ha aprobado hoy, no es muy habitual que en una semana se apruebe, bueno, ya el procedimiento de sacar la licitación. ¿Se ha metido un poco el turbo o esto de urgencia para adelantar un poco plazo? A ver, aquí lo primero, el proyecto estaba redactado. Formaba parte de un proyecto más grande, que era todo lo que el concesionario tenía que hacer. Y ahí había una parte de urbanización y lo que es la parte interior del edificio pescadería que queda, que era el mercado tradicional, el desmontaje del tupper y la entrada alternativa a la parte baja del mercado de la Brecha. Lo que hemos hecho es separar de todo el proyecto esta parte, porque esta parte del proyecto recae sobre espacio público, con lo cual no existe duda sobre que nosotros lo podamos ejecutar. El resto del proyecto lo ejecutaremos tan pronto como la resolución de la concesión se haya producido. Ahora no lo podemos hacer porque son espacios que todavía son concesionales y pertenecen a la concesión, pero esto es espacio público. Entonces, hemos separado esa parte del proyecto para asumirla directamente y es verdad que lo hemos querido hacer lo más rápido posible, porque creemos que, independientemente de otras consideraciones, el entorno de la urbanización del mercado de la Brecha requiere una respuesta inmediata. No es tan poco habitual, quiero decir, normalmente la aprobación de un proyecto es verdad que puede llevar un plazo de unos 15 días hasta la salida, o sea, suele ser lo más habitual, aprobar el proyecto y a los 15 días sacar a licitación. Bueno, esta vez hemos reducido los plazos al máximo, esa es nuestra intención para que, como digo, se pueda ejecutar cuanto antes posible y quede lo que es la entrada a la instalación deportiva y sobre todo al ambulatorio en buenas condiciones, la calle Íñigo también quede en buenas condiciones y en la parte de la Plaza de la Brecha, que es espacio público y en la que podemos intervenir también, que quede en buenas condiciones. Y tan pronto como tengamos la resolución del contrato, pues nuestra intención es entrar con todo lo demás, desde el ayuntamiento.
Respecto a la eliminación del tupper y la completa, dejar completamente despejada la plaza de la Brecha, ¿eso qué plazos se manejan? Pues eso es lo que está en función del procedimiento de resolución de la concesión, porque el tupper forma parte de la concesión. Entonces, hasta que no se produzca la resolución de la concesión, pues no podemos entrar ni en el tupper ni en la planta baja del edificio pescadería. En esos dos ámbitos todavía no podemos intervenir. Yo confío en que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco pues emita informe lo antes posible y ya podamos culminar el procedimiento de resolución y abordar también el inicio de las obras en estos ámbitos. Vale, galdera batzu dauzkagu hemen WhatsApp bidez. Bota. Lehendabizi, bi hitzatik bi. Lehenengoa, Ipika kaleko hainbat bizilagunen kexak daude, eremori utzita dagoela salatuz, eta bereziki igogailu bat eskatzen dute. Kexa horien berri izan du udalak, eta eskuhartzeren bat aldago ikusita eremori hobetzeko. Bai, kexa horien berri aspalditik daukagu, hau ez da gauza berria. Baina hor arazo bat dago, eta da jabetza arazo bat. Hori ez da gune publikoa, etxe bizitzei dagokien gune pribatua da, eta beraz, udaletxetik, udadarena ez den eremu batean sartua dizatea, ez da posible momentu honetan. Etxe bizitza horiek daukaten terraza orokor hori beraiena da, ez da udadarena. Gero badago ere arazo bat Ipikako bidearekin berarekin ere, hori dena ez da udadarena. Eta ikusten baldin badezute, hor badago auzokoek eskatzen duten beste gauza bat, dela ota jarri izatea, ez dago otarik, ezin degudako otarik jarri pribatua den eremu batean. Hori da, hor dagoen arazoa, eta egia esan ez dauka konponbide erresa. Azken finean, lortu beharko ditzateke, ez dakit, bertako jabe guztien adostasunen bat, nolabait erantzun bat emateko. Baina, horren gainean bagaude, kezkatzen gaitu, egia delako egoera ez da honena, eta doiodan gelditzen diren gauzen artean, nabarmenetako bat hori konpontzea izango ditzateke. Eta bigarren galdera iritsuloko hitzatik, hiriko 8 auzo elkartek eta Debuseko Lab sindikatuak joan den astean gutun bat plazaratu zuten, Debusen zerbitzuak lehengoratzeko eskatuz. Gutuna jaso aldu udalak, aurreikusita dago neurriren bat hartzea, edota elkarteekin biltzea gaiaren inguruan hitz egiteko? Nik neuk gaur daino ez dut gutuna jaso, baina agian iritsiko zen, eta jasotzen dudanean irakurriko dut. Baina nik badakit, mugikortasun departamentutik elkarte horietako askorekin harremana etengabekoa dela, gai hauek tratatzeko hain zuzen ere, eman diran zerbitzu aldaketak eta zein irtenbide edo alternatiba egon daitezken kasu batean zein bestean, eta gure jokatzeko modua eta asmoa da harremanetan jarraitzea eta beraiekin elkarrizketa izatea nola eman dezakegun erantzunik egokiena aztertzeko. Bai. Hemen beste galdera bat Euskadi irratirako, jakin berri dugu bidebietako polikiroldegian atxilotutakoarena eraso sexualaren inguruan, horren inguruan. Ezer gutxi gehiago, ertzaintzak daraman kasu bat da, ikerketa bat da, eta jakin badakigu Altzako kiroldegiaren inguruetan atxilotua izan dela ustezko erruduna, eta datu hau ematerik dagoen, baina badakigu nazionalidade frantsesekoa dela. Baina hori baino gehiago ezin dizut adierazi. Bakarrik zoriondu ertzaintza egindako lan honagatik. Sí, también nosotros hemos tenido conocimiento de la detención del presunto culpable de agresión sexual producida o sucedida en el Polideportivo de Bidebieta. A día de hoy, en las inmediaciones del Polideportivo de Alza, puedo decir como dato que debe ser una persona de nacionalidad francesa y poco más. Lo único, pues felicitar a la actuación policial por haber hecho posible este desenlace con esta detención.
Sí, nos solicitan también en relación a lo de Debus una pequeña explicación en castellano. Sí, no, decía que la carta remitida por varias asociaciones de barrios de la ciudad, yo todavía no la he recibido. Bueno, me imagino que si ha sido remitida, pues en breve tendré ocasión de poder leerla y analizarla y, como no, también de contestarla, que suele ser lo habitual en nuestro caso, pero de cualquier modo me consta, porque además bueno, estoy bastante encima de esa cuestión, que han existido reuniones entre algunas de esas asociaciones, al menos de vecinos, con esta cuestión, con el Departamento de Movilidad, para intentar buscar las mejores soluciones en cada caso. Y esa va a ser también la tónica a futuro, el de mantener ese contacto permanente para ver cuáles pueden ser las mejores respuestas que podemos ofrecer. Sí, desde la cadena SER, los vecinos de Herrera denuncian una falta de seguridad en el barrio y se están organizando para analizar qué hacer al respecto, qué opinión le merece y si tiene conocimiento de esto. Tengo conocimiento de algunos problemas que se están produciendo en Herrera, porque los pabellones industriales abandonados, pues existen asentamientos que han generado bastantes problemas ante los cuales ha actuado la Guardia Municipal en varias ocasiones, por distintas peleas y distintos incidentes que se han producido en ese ámbito. Nos preocupa y nos ocupa. La Guardia Municipal está encima de esa situación y lo que me gustaría es, porque creo que puede ser la mejor solución, que cuanto antes todo ese complejo abandonado pues pueda ser demolido. Vale, y las últimas por WhatsApp relacionadas con valoración de los resultados electorales en Donostia y negociaciones para formar gobierno. Bueno, a la primera contestaré, a la segunda no. Es decir, o sea, yo soy alcalde de San Sebastián y ese no es un tema que me corresponda en este momento, es una cuestión que corresponde a los dos partidos políticos que puedan llegar a un acuerdo, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y ellos tienen sus órganos de decisión y también sus portavoces, con lo cual a esa cuestión evidentemente no voy a entrar. Sobre la valoración de resultados en San Sebastián, pues la primera constatación que hay que hacer, sin ningún lugar a dudas, es que el partido que ha ganado las elecciones en Donostia pues es el Partido Nacionalista Vasco, una vez más. Alguien podría hacer un análisis sobre cuáles eran las expectativas y los resultados, pero bueno, tampoco voy a entrar a esas elucubraciones. Creo que es un resultado que se corresponde pues con los resultados que se han producido en estas últimas citas electorales, eso es así. Yo ya dije, después de las elecciones municipales, que, bueno, aun habiendo ganado, teníamos un reto de reconectar con nuestra ciudad, porque era algo que veíamos, el que había mucha gente que no había sentido la motivación suficiente como para poder darnos su apoyo, y ese sigue siendo el reto, eso no ha cambiado y precisamente en eso estamos empeñados, tanto como Partido Nacionalista Vasco y, como no, como alcalde del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de San Sebastián. Euskeraz. Bai, nioen galdetzen zaizkidan bi gauzei bati erantzungo diote da eta besteari ezetz. Jakina gobernu osaketaren negoziaketak ez dauden ere eskuduntzen artean, eta hori alderdiek erabaki beharko dute noiz nola. Baina bai emaitzen balorazioa egitea Donostiari dagokionean, balorazio positiboa da. Euzko Alderdi Jeltzaleak Donostian hauteskundeak irabazi ditu aurreko igandean, hori horrela da. Emaitzei erreparatzen badiegu, azken hauteskundeetan izan ditugun emaitzen antzekoak dira, hori ere horrela da, eta nik aurreko urtean udal hauteskundeak eman ziranean izandako emaitzaren ondoren adierazi nuen, ez? Ikusten nuela, bazegoela hainbat jende urrunduta egon zitekena, edo nahikoa motivaziorik ez zutenak behintzat Euzko Alderdi Jeltzalearen alde botoa emateko. Hori ez da gehiegi aldatu, eta gure helburua orduan baldin bazan hiritar horiekin rekonektatzea, gure helburua hori izaten jarraitzen du, eta horretara bideratzen ditugu gure lan eta indar guztiak, bai udaldetik alkate gisa, baina baita ere Euzko Alderdi Jeltzale gisa. Listo. Venga, eskerrik asko.